Cuando Dios te pide que sueltes lo que más te cuesta. Versículo principal. Génesis 22:2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Bienvenido, bienvenida una vez más, a Un Café con Dios. Hoy quiero hablarte de uno de esos momentos de la Biblia que cuesta comprender. Porque hay ocasiones en las que confiar en Dios parece sencillo. Confiamos cuando entendemos lo que está haciendo. Confiamos cuando las puertas se abren. Confiamos cuando aquello por lo que hemos orado finalmente llega. Pero ¿qué ocurre cuando Dios toca precisamente aquello que más amamos? ¿Qué ocurre cuando tenemos que soltar nuestros planes? ¿Qué ocurre cuando Dios permite que aquello que parecía seguro deje de estar bajo nuestro control? Hoy vamos a hablar de Abraham e Isaac, pero sobre todo vamos a hablar de nosotros, porque quizá todos tenemos un Isaac, algo que amamos, algo que nos costaría muchísimo entregar, un sueño, una relación, un proyecto, una posición, una seguridad, un futuro que ya habíamos imaginado. Y quizá la pregunta de hoy sea incómoda pero necesaria. ¿Hay algo que amas tanto que ya no serías capaz de entregárselo a Dios? Para entender Génesis 22, tenemos que recordar de dónde venía Abraham. Dios le había prometido algo que parecía imposible. Abraham tendría un hijo. Pasaron los años, la promesa no llegaba. Abraham envejecía, Sara también. Humanamente parecía que cada año hacía más difícil el cumplimiento de aquella palabra. Pero finalmente ocurrió. Nació Isaac. Isaac no era solamente un hijo amado, era el hijo de la promesa. Representaba años de espera, oraciones, esperanza y el cumplimiento de algo que solamente Dios podía hacer. Y entonces llega Génesis 22. Dios le pide a Abraham aquello que precisamente le había dado. Por eso este pasaje es tan fuerte. Abraham podía haberse preguntado: Señor, no entiendo nada. Tú me prometiste este hijo. Esperé durante años. Tú hiciste el milagro y ahora me pides que te lo entregue. Desde nuestra perspectiva parece contradictorio, pero Dios estaba llevando a Abraham a un lugar mucho más profundo de confianza. La cuestión no era simplemente Isaac, la cuestión era el corazón de Abraham. Dios sabía cuánto amaba Abraham a su hijo. El propio versículo lo dice: Isaac, a quien amas. Y debemos aclarar algo muy importante. Este pasaje no es una autorización para hacer daño a nadie en nombre de Dios. La propia historia termina mostrando que Dios detiene a Abraham y provee el sacrificio. El centro del relato está en la confianza y en la obediencia de Abraham. Dios estaba revelando qué lugar ocupaba él en su corazón. Y aquí aparece una enseñanza que también puede confrontarnos. A veces podemos recibir una bendición de Dios y terminar amando más la bendición que al Dios que nos la dio. Podemos orar durante años por algo y cuando finalmente llega, aquello empieza a ocupar todo nuestro corazón. Podemos convertir una relación en nuestra seguridad, un trabajo en nuestra identidad, el dinero en nuestra tranquilidad, nuestros hijos en el centro absoluto de nuestra existencia, un proyecto en nuestra razón para vivir. Incluso un ministerio puede ocupar el lugar que solamente pertenece a Dios. Y no necesariamente porque esas cosas sean malas. Isaac no era malo. Isaac era una bendición. Ese es precisamente el punto. No solamente podemos aferrarnos a cosas malas, también podemos aferrarnos demasiado a cosas buenas. Y cuando una bendición se vuelve más importante que quien la dio, algo se ha desordenado dentro de nosotros. Soltar no significa necesariamente perder. Soltar significa dejar de apretar. Significa decir: Señor, esto me importa muchísimo, pero sigue perteneciendo a ti. Mi familia está en tus manos.
Mi futuro está en tus manos. Mis proyectos están en tus manos. Mis sueños están en tus manos. Aquello que tanto me costó conseguir también está en tus manos. Y eso cuesta, porque nosotros queremos garantías. Queremos saber qué ocurrirá después. Queremos decirle a Dios, te lo entrego, pero dime primero qué vas a hacer. Y muchas veces Dios no nos muestra todo el camino. Abraham salió hacia Moria sin conocer el final de la historia. Nosotros conocemos el desenlace, él no. Y ahí está la verdadera confianza. Confiar cuando ya sabes que todo terminará bien es fácil. Confiar cuando todavía no sabes qué hará Dios es diferente. Quizá hoy estás precisamente en ese lugar. Tienes algo entre tus manos y estás intentando controlarlo. Intentas controlar una persona, una relación, una situación familiar, un problema económico, el futuro de tus hijos, un proyecto, una decisión. Y cuanto más intentas controlarlo, más ansiedad sientes, porque hay cargas que nunca fueron diseñadas para estar completamente bajo nuestro control. Hay momentos donde nuestra oración tiene que cambiar. Dejar de decir únicamente, Señor, haz que ocurra como yo quiero, y comenzar a decir, Señor, yo tengo un deseo, pero confío en ti incluso si el camino es diferente al que imaginé. Eso es entrega. No es dejar de luchar, no es abandonar responsabilidades, no es cruzarnos de brazos, es hacer nuestra parte sin intentar ocupar el lugar de Dios. Abraham caminó, subió al monte, obedeció, hizo lo que le correspondía, pero el resultado final estaba en las manos de Dios. Y en el momento decisivo, Dios proveyó. Quizá una de las razones por las que nos cuesta tanto soltar es porque pensamos que si nosotros dejamos de sujetarlo todo, todo se caerá. Pero piensa por un momento, ¿quién sostenía tu vida antes de que tú llegaras a esa situación? ¿Quién abrió las puertas que tú nunca podrías haber abierto? ¿Quién te sostuvo en momentos donde pensabas que no podrías continuar? Dios. Entonces, ¿por qué pensamos que ahora todo depende exclusivamente de nosotros? Hay una diferencia entre responsabilidad y control. Dios quiere que seas responsable, pero no quiere que vivas esclavo intentando controlar cada resultado. Haz lo que puedas hacer y aprende a entregarle aquello que solamente Él puede hacer. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? Primero, identifica aquello que más miedo te da perder. Muchas veces ahí descubrimos dónde estamos poniendo nuestra seguridad. Pregúntate, si esto cambiara mañana, ¿seguiría confiando en Dios? Si esta puerta se cerrara, ¿seguiría creyendo que Dios puede abrir otra? Si este plan no saliera como espero, ¿podría aceptar que Dios todavía puede dirigir mi vida? No necesitas responder rápidamente, porque algunas respuestas necesitan silencio y sinceridad. Después, observa cuánto espacio ocupa esa preocupación en tu mente. Si piensas en ella desde que despiertas hasta que te acuestas, si estás intentando anticipar cada escenario, si has perdido la paz intentando controlar el resultado. Quizá no necesitas pensar más. Quizá necesitas entregar más. Abraham subió al monte creyendo que estaba llevando algo para entregarlo. Pero aquel día también estaba aprendiendo algo sobre Dios. Estaba descubriendo que podía confiar en Él, incluso cuando no entendía. Tal vez ese sea también tu monte. Quizá estás atravesando una situación que no comprendes y estás preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué después de haber esperado tanto? ¿Por qué después de haber orado? ¿Por qué ahora? Quizá todavía no tienes la respuesta, pero puedes tomar una decisión. No permitir que lo que no entiendes destruya lo que ya sabes acerca de Dios. Recuerda lo que Él ya ha hecho. Recuerda de dónde te ha sacado. Recuerda las veces que te sostuvo. Y después mira aquello que estás apretando entre tus manos. No tienes que dejar de amarlo. No tienes que dejar de desearlo.
Simplemente deja de convertirlo en tu Dios. Puedes amar profundamente algo y al mismo tiempo decir: Señor, está en tus manos. Porque la verdadera entrega comienza cuando somos capaces de decir: Dios, prefiero tu voluntad antes que mi control. Abraham llegó a uno de los momentos más difíciles de su vida. Dios había cumplido su promesa. Isaac había llegado después de años de espera. Era el hijo que Abraham amaba, el hijo de la promesa, aquello que parecía representar todo lo que Dios había dicho que haría. Y ahora Abraham caminaba hacia el monte Moriah sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Pero hay algo extraordinario en esta historia. Abraham no conocía el final, pero seguía confiando en Dios. Y eso nos lleva a una de las lecciones más profundas de este pasaje. La fe no consiste en entenderlo todo. La fe consiste en saber en quién hemos puesto nuestra confianza, incluso cuando todavía no entendemos el camino. Cuando Abraham llega al lugar indicado y se dispone a obedecer, Dios lo detiene. Entonces Abraham levanta los ojos y descubre un carnero atrapado por los cuernos entre unos arbustos. La provisión estaba allí. Génesis 22:14 nos dice que Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá. ¿Qué momento? Abraham había subido al monte con una pregunta, pero Dios ya tenía preparada una respuesta. Él todavía no podía verla. Y aquí hay algo que puede hablar directamente a tu situación. Que tú todavía no veas la provisión no significa que Dios no esté obrando. Que todavía no tengas la respuesta no significa que Dios se haya olvidado de ti. Que no conozcas el final no significa que Dios haya perdido el control de la historia. Abraham solamente pudo ver el carnero cuando llegó al lugar. No lo vio desde el principio del camino. Y nosotros muchas veces queremos que Dios nos enseñe la provisión antes de comenzar a caminar. Queremos decir: Señor, enséñame primero cómo terminará y entonces confiaré. Enséñame que todo va a salir bien y entonces avanzaré. Enséñame qué puerta vas a abrir y entonces cerraré esta. Pero muchas veces la fe funciona de otra manera. Primero caminamos confiando y después entendemos. Hay respuestas que solamente descubrimos cuando avanzamos. Hay provisiones que solamente vemos cuando llegamos al lugar donde Dios nos estaba llevando. Y quizá ahora mismo tú estás a mitad del camino. Todavía no has llegado. Por eso no juzgues toda tu historia por el capítulo que estás viviendo. No digas que Dios te abandonó simplemente porque todavía no ves el desenlace. Quizá estás atravesando el tramo más difícil, pero Dios todavía está escribiendo. Ahora bien, soltar también significa aceptar algo que nos cuesta muchísimo. Dios puede responder de una manera diferente a la que nosotros habíamos imaginado. Entregar algo a Dios no significa decir: Señor, te lo entrego para que hagas exactamente lo que yo quiero. Eso no sería entrega. Sería intentar negociar con Dios. Entregar significa decir: Señor, esto es lo que deseo. Esto es lo que me gustaría. Esto es aquello por lo que estoy orando. Pero por encima de mi deseo está mi confianza en ti. Y eso requiere madurez. Porque algunas veces Dios nos devolverá aquello que pusimos en sus manos. Otras veces cambiará nuestra manera de relacionarnos con ello. Y otras veces nos llevará por un camino distinto. Nuestra seguridad no puede estar únicamente en recibir el resultado que queremos. Tiene que estar en saber que Dios continúa con nosotros. Tal vez hoy estás intentando salvar algo que Dios te está pidiendo que dejes de controlar. Quizá llevas meses agotado, pensando, calculando, intentando convencer
intentando arreglar, intentando anticipar. Y Dios no necesariamente te está diciendo que abandones tu responsabilidad. Quizás simplemente te está diciendo: deja de vivir como si todo dependiera de ti. Haz tu parte y déjame ser Dios. Hay una libertad enorme cuando comprendemos esto. Puedes trabajar sin vivir obsesionado por el resultado. Puedes amar a alguien sin intentar controlarlo. Puedes aconsejar a tus hijos sin pretender decidir cada paso de su futuro. Puedes luchar por un proyecto sin convertir su éxito en tu identidad. Puedes orar por una puerta sin pensar que tu vida terminará si esa puerta no se abre, porque tu seguridad está en Dios, no en el resultado. Y ahora quiero que llevemos todo esto a la oración. Padre amado, hoy vengo delante de ti con mis manos llenas de preocupaciones, de planes, de sueños, de personas que amo, de situaciones que intento controlar. Y reconozco que muchas veces digo que confío en ti, pero sigo sujetándolo todo con fuerza. Tengo miedo de soltar, porque pienso que si dejo de controlar, algo puede salir mal. Tengo miedo de perder aquello que amo. Tengo miedo de que tu respuesta sea diferente a la que deseo. Pero hoy quiero aprender a confiar en ti de una manera más profunda. Señor, tú conoces mi Isaac. Tú sabes que es aquello que más me cuesta entregarte. Conoces ese nombre, esa relación, ese problema, ese sueño, ese proyecto, esa preocupación, ese futuro que intento tener bajo control. Hoy lo pongo delante de ti. No porque haya dejado de importarme, precisamente porque me importa tanto necesito ponerlo en tus manos. Padre, perdóname por las veces que he convertido una bendición en el centro de mi vida, por las veces que he buscado más lo que tú podías darme que tu propia presencia, por las veces que mi paz dependió de que las circunstancias salieran como yo quería. Enséñame a amarte por encima de todo. Dame la fe de Abraham para caminar cuando todavía no entiendo. Cuando no vea la respuesta, ayúdame a confiar. Cuando el camino me parezca contradictorio, recuérdame tu fidelidad. Cuando tenga miedo de perder, recuérdame que mi vida sigue estando en tus manos. Señor, hay cosas que llevo demasiado tiempo intentando solucionar con mis propias fuerzas. Estoy cansado de pensar continuamente en ellas, cansado de imaginar escenarios, cansado de intentar controlar lo que otras personas hacen, cansado de vivir con miedo al mañana. Hoy quiero descansar en ti. Haré aquello que me corresponde. Seré responsable. Daré los pasos que tenga que dar. Pero el resultado te pertenece a ti. Y si estoy atravesando mi propio monte Moría, dame fuerzas para seguir caminando. Quizá todavía no veo la provisión. Quizá todavía no veo la salida. Quizá todavía no entiendo por qué estoy viviendo esto. Pero quiero creer que tú sigues estando conmigo. Ayúdame a no confundir tu silencio con tu ausencia, a no confundir una espera con un abandono, a no confundir un camino difícil con una vida sin propósito. Padre, abre mis ojos para reconocer tu provisión. Quizá estoy tan concentrado mirando aquello que temo perder, que no estoy viendo lo que tú ya has puesto delante de mí. Dame ojos para ver, dame sabiduría para comprender, dame paciencia para esperar y dame paz para descansar. Hoy abro mis manos delante de ti. Ya no quiero vivir agarrando aquello que solamente tú puedes sostener. Mi familia está en tus manos. Mis hijos están en tus manos. Mi futuro está en tus manos. Mis necesidades están en tus manos. Mis sueños están en tus manos. Mis puertas abiertas y mis puertas cerradas están en tus manos. Y también aquello que todavía no comprendo, que se haga tu voluntad, no porque siempre sea fácil aceptarla, sino porque confío en que tú ves mucho más de lo que yo puedo ver. En el nombre de Jesús. Amén.
Ahora quédate unos momentos en silencio. No tengas prisa. Piensa en aquello que más te cuesta soltar. Ponle nombre delante de Dios y pregúntale: Señor, ¿qué estoy intentando controlar que debería poner en tus manos? Ahora dile: Señor, esto me importa, esto me duele, esto me preocupa. Pero hoy decido entregártelo. Quédate unos segundos más. No necesitas encontrar todas las respuestas ahora. Simplemente abre tus manos y descansa. Gracias por compartir este tiempo en un café con Dios. Hoy recuerda algo. Soltar no significa que hayas dejado de amar. Soltar significa reconocer que Dios puede sostener aquello que tú ya no puedes controlar. Quizá hoy todavía estás subiendo el monte. Quizá todavía no ves el carnero. Quizá todavía no entiendes. Pero no olvides. Abraham no encontró a un Dios ausente al llegar arriba. Encontró a un Dios que ya había provisto. Haz tu parte, camina, obedece, confía y deja en las manos de Dios aquello que solamente Él puede resolver. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a Un Café con Dios, dale a me gusta y compártelo con esa persona que está intentando sostener sola algo que necesita entregar a Dios. Gracias por acompañarme una vez más. Un paso más cerca